Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Aquí compartiendo con ustedes nuevamente, este, marzo 24, 3 de la mañana, eh, estudiando un poco la palabra. Hemos estado hablando acerca de cómo edificar los altares, pero también hemos visto que hay una necesidad para poder edificar necesitamos estar limpios. Y hoy quiero hablar, de nuestras vestiduras. Recordémonos que la palabra del Señor dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, refiriéndose a las vestiduras que tenemos. Y para eso quisiera orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Te pido que en esta madrugada tú nos ilumines y nos expliques, nos reveles de tu palabra y que podamos entender un poco más del misterio de tu evangelio, que como hijos tuyos, Padre, limpiemos nuestras vestiduras y que estemos listos para ese momento glorioso de ese rapto, de ese arrebatamiento que tú tienes para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese que en Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unos pocos en Sardis, le está hablando a la iglesia de Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Y yo quisiera estudiar un poco los dignos, pero también enfocarme un poco con aquellos que de alguna manera han manchado sus vestiduras y qué es lo que hace que nosotros muchas veces manchemos nuestras vestiduras como cristianos, como hijos de Dios. Y es que para entender este misterio, quiero decirte que nosotros tenemos vestiduras espirituales. El Señor nos dio unas vestiduras espirituales y también hay otra vestidura, hay otro armamento que se pone encima de nuestras vestiduras, que es la que habla en Efesios, cuando habla del yelmo, de la coraza, del cinto, del escudo, cuando habla de la espada. Entonces yo quiero que miremos un poco acerca de lo que significa estar manchado. Y estudiando un poco en el Strong, en el diccionario Strong, es una palabra que se escribió en griego que significa moluno, que es manchar y contaminar. Pero me llama la atención que una de las cosas que nosotros podemos ver acá es de que de la manera en que se pueden ensuciar nuestras vestiduras es cuando nos dejamos contaminar. Vivimos en un mundo de contaminación y cualquier cosa, hasta las redes sociales, han servido de contaminación y hay muchas cosas de las cuales nos podemos contaminar. Nosotros somos tan vulnerables en este último tiempo para contaminarnos con cualquier cosa. Mire, ahorita usted se puede contaminar viendo noticias. Claro, están sacando noticias día tras día con la pandemia que hay, la pandemia de moda, pero encima de esa noticia le empiezan a decir otro montón de cosas y cuando usted siente, usted se aflige, entra en miedo, entra en una psicosis, entra en una agonía, pero realmente usted y yo sabe qué deberíamos de estar haciendo, velando y estudiando las escrituras, no dejándonos contaminar por lo que diga el mundo. Claro, el mundo lleva su ritmo, pero nosotros vamos en contra de todo lo que dice el mundo. Mire, con esta pandemia, ¿sabe qué puedo ver yo? Puedo ver yo que el Señor vino a poner una cuarentena para todo el mundo. Tal vez es un arma bélica y tal vez es el plan del anticristo, pero quiero decirle que para todo eso, Dios toma su ventaja y toma ventaja para los suyos. Y usted y yo somos de Él, le pertenecemos a Él. Y si Él ha tenido el cuidado de nosotros hasta el día de hoy, lo seguirá teniendo. Así que usted no tenga miedo de lo que pueda venir o de lo que pueda suceder. Además, somos la última generación y está escrito en su palabra que van a venir cosas para la tierra, pero usted y yo tenemos que estar velando, saber cómo nos vamos a presentar delante del rey cuando él aparezca en poco tiempo. Mire, sabe que la palabra vestidura es la palabra también del Strong que es gimatión, que dice ponerse vestido interior y exterior. Solo
Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar revestidos por dentro y por fuera, pero no me quiero detener en eso, sino que la palabra sucio es juráporos, significa moralmente malvado, andrajoso. Entonces hay una cobertura que el mundo le ofrece a la gente. Por eso es que usted mira a mucha gente que su cobertura, su vestidura es la vanidad, su cobertura es la idolatría, pero usted y yo tenemos que estar cubiertos con la cobertura del Padre, con la cobertura del Hijo, ¿verdad? Con la cobertura del Espíritu Santo. Mire, se recordará que en el principio, en Génesis, está la historia de Adán y Eva y dice la Biblia que cuando ellos cayeron, cuando ellos desobedecieron, quedaron desnudos, bueno, ellos se vieron desnudos y se avergonzaron y lo primero que hicieron fue hacer vestiduras de higuera, de hojas de higos. ¿Y sabe qué significa eso? Que muchas veces nosotros nos cubrimos con higueras cuando tenemos una religiosidad, porque eso es lo que simboliza el cubrirnos con higos, pero el Señor Dios cuando los llama a cuentas, los redime y les quita esas vestiduras de higo y sacrifica un cordero ya representando a Jesucristo por nosotros y le quita las vestiduras, agarra las vestiduras del cordero y se las pone a ellos. Entonces nosotros esas coberturas, esa cobertura que está desde el principio, desde Adán y Eva, que se las pusieron a ellos de su redención, ahora el Cristo de la gloria nos pone a nosotros como iglesia una vestidura de la cual nosotros tenemos que cuidar. Mire, el ser cristiano no es cualquier cosa, mi amado hermano. El ser cristiano no es de hacer tanta algarabía, tanto show, sino que es una comunión entre él y uno, y ser una cosa y hacer obras. Realmente es el tiempo donde la iglesia tiene que empezar a brillar y tiene que empezar a hacer uso de las armas espirituales que están para nosotros. Eh, Quiero leer un poco en Génesis 35:2, donde Jacob les habla a los de su casa y entonces él les dice que se tienen que cambiar vestidos porque estaban contaminados. Dice la palabra en Génesis 35:2, entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay en vosotros. Purificaos y mudaos los vestidos. Mire la gran figura que podemos ver ahí. Sabe que la familia de Jacob y su familia mancharon sus vestiduras con idolatría. Y muchas veces nosotros somos buenos, hermano, para levantar ídolos. Si no, mire la humanidad, cómo levanta ídolos por todos lados. Y realmente Dios no comparte su gloria con nadie. Es tiempo de que nosotros analicemos cómo está nuestra vida. ¿Será que idolatramos al hombre? ¿Será que estamos haciendo ídolos a los hombres? ¿Será que estamos haciendo ídolos a los deportistas? ¿Será que hay cosas todavía que nos están estorbando y que todo lo que se antepone a la búsqueda de Dios es un ídolo? Imagínate que tú vayas a la iglesia y que tú vayas no tanto por ir a buscar a Dios, sino por ir a buscar al pastor o al apóstol que te predica la palabra. Estarías mal. Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, tenemos que aprender que al único que se le da toda la honra y toda la gloria es al Señor. Los hombres, nosotros somos falibles, nosotros fallamos. Tu mirada no tiene que estar puesta en los hombres, tu mirada tiene que estar puesta en el consumador de la fe que es Cristo Jesús, solamente en Él. Entonces quiero decirte algo, pero la idolatría va mucho más allá, porque cuando Jacob y su familia mancharon sus vestiduras, él les dijo, todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos, o sea, tiene que venir una purificación, tenemos que lavar nuestras vestiduras, ¿y cómo las vamos a lavar? A través de la palabra, a través del agua de la palabra. Entonces tú y yo tenemos una gran responsabilidad. ¿Cómo nos vamos a limpiar? Pero ¿sabe qué es lo que estoy viendo también en mis amados hermanos y mis amados amigos que me escuchan y que se toman el tiempo para verme?
¿Cómo no vamos a estar contaminados si muchas veces ni siquiera usamos el agua para lavarnos? Mire, ahorita hay una higiene sanitaria que cada vez que entremos, cada vez que salgamos, cada vez que hagamos alguna actividad, lo primero que tenemos que hacer es la de Poncio Pilato, a lavarnos las manos. Pero eso es por sanidad, pero realmente la palabra nos enseña que lavemos nuestras vestiduras. Ahora, ¿cómo tú y yo nos vamos a limpiar si nunca tocamos la Biblia o nunca le echamos una ojeadita a la palabra, donde la palabra misma nos hable y nos confronte y nos diga, mira, tú estás mal en esto, esto y esto y esto? ¿Hace cuánto no lloras tú con la palabra de Dios? ¿Hace cuánto tú no te pones delante de la palabra de Dios y entonces y empiezas tú a ver esas perlas? ¿Hace cuánto tú no abres tu palabra y empiezas a meditar en ella? Hay palabra, hermano amado, que cuando uno la está leyendo traspasa nuestros corazones, que muchas veces nos quebranta y nos hace llorar, y de esa manera estamos limpiando nuestras vestiduras. Es la única manera en la que nosotros vamos a acabar con tanta idolatría. Mire, hace, uno puede ver, por ejemplo, en estos últimos tiempos las distracciones que hay. Por ejemplo, una idolatría puede ser un teléfono para un joven, para un niño, su teléfono todo el tiempo ahí, pero nada de lo espiritual. Entonces nosotros somos fáciles para manchar nuestras vestiduras y Jacob les dijo, miren, hagamos algo, quitémonos los dioses extranjeros, todo lo que aprendimos del mundo, ahora renunciemos a ellos. Si te enseñaron a gritar con aquella euforia, ¡gol!, ¿verdad? Pero en la iglesia eres callado, no dices un amén. Y ahora que están cerradas las iglesias, ¿verdad? O cuando entra, qué euforia de hacer cosas que la gente hace. Mire, sabe que a nosotros nos critican por lo que hacemos en las iglesias muchas veces, pero no se dan cuenta que hay gente más loca allá afuera. Al menos nosotros estamos locos por Cristo, pero estamos esperando nuestra redención, estamos limpiando, queremos ser diferentes, queremos ser mejores todos los días. Entonces Jacob les dijo, quitad los dioses extranjeros que hay en vosotros. ¿Dónde estaban? Estaban en ellos. Si no, mire su esposa, a la que más amaba. Este, se había robado los ídolos de su papá, y cuando Labán empezó a buscar en su casa los dioses, no los encontró y los persiguió hasta que encontró a Jacob y le dijo, mira, te fuiste sin avisar, te llevaste a mis hijas, te llevaste todo, pero eso está bueno que te lo hayas llevado, pero no te voy a perdonar que te hayas robado mis ídolos, le dijo Labán. Entonces entra un pacto ahí y entonces le dice Jacob, mira, yo no te robé porque yo no soy idólatra, pero ¿sabes qué? Si encontrás los dioses en el cual tú de los que vienen aquí conmigo encontrás tus dioses, el tal muera. Y dice Proverbios 6:2, has quedado enlazados con los dichos de tu boca, porque ¿sabe qué pasó en los siguientes versículos y capítulos? Su esposa muere, dando a luz. ¿Por qué? Porque había un pacto de por medio. Entonces tenía sus vestiduras contaminadas, no pudo renunciar. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer es aprender a renunciar a todos los dioses extranjeros, a aquellas cosas que más te roban la pasión. Mire, sabe, tal vez son los últimos tiempos y somos más vulnerables. Antes no había tanta diversión, entre comillas, ¿verdad? Tantas mesas de ocio, tantas mesas distractoras que nos impedían lavar nuestras vestiduras. Yo creo que es tiempo de retomar. Yo me pregunto, ¿qué haría si por un día le pagaran el break al Internet? ¿Qué haría sin Internet? Sabe que la gente está comprobado que gasta más en tecnología que en electricidad y en agua y en comida. Tengamos cuidado cómo está nuestro corazón. No manchemos nuestras vestiduras, porque para poder edificar, para poder llegar a ministrar a Dios, para levantar un altar, necesitamos las vestiduras limpias. Miremos otro, el pueblo.
Éxodo 19:10 dice, el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es lavar nuestras vestiduras. ¿Sabe por qué se había contaminado el pueblo ahí? Porque habían hecho un becerro de oro. Volvemos otra vez con idolatría. Realmente tendremos que entender realmente qué es lo que se está anteponiendo a la búsqueda de Dios. Mire, yo como pastor he pastoreado mucha gente, pero en el transcurso me he dado cuenta de muchas ovejitas que preferían ver un partido de fútbol, un Super Bowl, o darle la prioridad a algo más que ir a servirle a Dios o que ir a un servicio. Porque ¿sabe qué pensaba mucha gente? Que las iglesias todo el tiempo iban a estar abiertas. Pero vendrá el tiempo que ni siquiera predicadores van a haber para predicarles la palabra de Dios. Gracias a Dios que ahora tenemos estos medios para compartir y para platicar un poco, pero realmente nosotros tenemos que aprender a lavar nuestras vestiduras. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué tiempo le estás dando a Dios? ¿Cómo estás aprovechando este tiempo de cuarentena? ¿Será que sigues en lo mismo? ¿Te sigues contaminando? ¿Todavía hay idolatría en tu vida? ¿Todavía estás idolatrando algunas cosas que te están estorbando para que le levantes un olor grato a Dios? Porque, mire hermano, realmente después de esta pandemia, las cosas ya no van a ser iguales. El mundo va a cambiar. Detrás de esto viene un orden mundial que va a querer venir la plataforma final donde el anticristo va a gobernar. Hace mucho tiempo hemos estado enseñando esto y mucha gente no lo ha creído. ¿Sabe por qué? Porque ha estado contaminado. Sus vestiduras han estado contaminadas y no han creído. Entonces, miremos otra manera de que se contaminan nuestras vestiduras. Es cuando hay lepra en nuestras vidas. Levítico 13:45 dice, en cuanto al leproso que tenga las infecciones, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el pozo y gritará, inmundo, inmundo. Entonces el leproso manchaba sus vestiduras con infecciones de lepra. Y cuando uno empieza a estudiar la lepra, hermano, la lepra es figura del pecado. Es la manera con la que nosotros podemos contaminar nuestras vestiduras. Acuérdese que la lepra, cuando empezaban a sangrar y le ponían las filacterias, las vestiduras iban quedando contaminadas. Quiere decir que esa vestidura también se contaminaba. Pero cuando uno empieza a ver y empieza a hacerle un zoom un poco acerca de la lepra, por ejemplo, miramos a varios personajes que no tenían lepra, pero más sin embargo les dieron. Por ejemplo, el primero que miro fue Moisés, ¿verdad? Que el Señor le dice, mete tu mano en tu seno y él lo mete y cuando la saca leprosa. Y entonces esto es una figura de incredulidad, porque en ese momento Moisés no creía. Y entonces cuando le ponen la mano leprosa, entonces él estaba platicando con Dios, pero en ese momento era incrédulo. Entonces la lepra, el pecado que está figurando ahí es la incredulidad, cuando no creemos a su palabra, cuando no creemos a su promesa, cuando decimos, eso nunca va a pasar. Mire, las iglesias están llenas de gente que está cumpliendo una labor como un club social, pero la iglesia, la amada, la que se va es una, la que cree, la que no es incrédula, la que no tiene esa lepra. Dos, que hace pedazos a las iglesias, lo miramos en números, cuando María empieza a murmurar de Moisés y empieza a hablar cosas con su hermano en contra de Moisés y el Señor la deja leprosa y la sacan del campamento. Esa es una segunda lepra. ¿Y sabe cuál es esa figura de pecado? Es la murmuración. Cuando murmuramos, fíjese que a veces cuando yo me meto a ver las publicaciones o miro, por ejemplo, al apóstol que me cubre, a mi pastor predicando, mejor le quito todo lo que comentan ahí. ¿Sabe por qué? Porque miro, hermano, de la manera con la que la gente habla. O, por ejemplo, uno a veces mira, por ejemplo, sacan fotos y ponen cosas que son mentira.
Pero también esa murmuración ha hecho pedazos las iglesias y la murmuración es la llave del destructor. Entonces, una de las cosas que se nos tiene que quitar a nosotros y que contamina nuestras vestiduras es andar murmurando. Murmuramos de nuestros pastores, murmuramos de nuestros gobernantes, murmuramos de medio mundo y todo mundo murmura. Y esa es una estrategia satánica para que nosotros contaminemos nuestras vestiduras. Ah, si yo fuera el presidente, ya hubiera hecho esto, pero no lo eres. Ah, si hubiera sido, si yo fuera el pastor de esta iglesia, pero no lo eres, no, no lo eres. O sea, lo que tenemos que hacer y lo que el Señor nos manda a nosotros, no entrar en murmuración, es orar por nuestras autoridades. Hasta ahí. Pero a nosotros no nos pusieron como jueces. Ya cada quien entregará cuentas en su debido momento, pero tú y yo no podemos contaminarnos con la murmuración. Deja de estar murmurando. Y si tienes ese problema, dile al Señor, Señor, mira esta mi lengua de trapo, ya no la puedo amarrar, ¿verdad? Ayúdame tú. Mire, yo creo que es importante que esta cuarentena realmente analicemos cómo está nuestra vida. El tercero que yo miro en la palabra que no tenía lepra, mas sin embargo le dio, fue aquel rey que entró, fue aquel rey, ahí no tengo el nombre exacto, no se me viene a la mente, pero es aquel rey que quiso este, hacer la figura del sacerdote. Y dice que cuando él vio que los sacerdotes no se apuraban, llegó con el incienso y entonces, hermano, dice que le brotó le brotó lepra en la frente. ¿Y sabe qué puedo ver ahí? La altivez. Cuando nosotros somos altivos, cuando hay arrogancia, cuando hay orgullo en nosotros, eh, esa es una manera de contaminar nuestros vestidos. Y el otro que yo miro que tampoco tenía lepra, pero que le dio, fue a Jesse. Jesse, el criado de Eliseo, cuando sanó a aquel hombre, eh, cuando sanó a aquel hombre de lepra, llegó con regalos hacia Eliseo. Y Eliseo le dijo, no es tiempo yo no quiero ningún regalo, le dijo cuando lo mandó a que se zambullera 7 veces en el Jordán. Mas sin embargo, Jesse dice que lo alcanzó y tomó muchos regalos. Y entonces, cuando el profeta lo confronta, le dijo, ¿dónde andabas? Le dijo, ¿acaso es tiempo de andar abusando de los dones que el Señor nos dio? Estoy parafraseando. ¿Acaso es tiempo de tomar prenda y vestido? ¿Es tiempo de tomar regalos, Jesse? No, le dijo, pues la lepra que tenía Naamán ahora cae sobre ti. Y dice que Jesse quedó leproso. Entonces, ¿saben qué puedo ver ahí, mis amados? Es cuando contaminamos nuestras vestiduras con la ambición, cuando se nos dio un don o un llamado y queremos abusar del don que Dios nos dio, porque nos entramos en aquella ambición. Yo a veces me pregunto y le hago la pregunta a otros hermanos consiervos, les digo, ¿cuál es el anhelo de hacer la obra de Dios? ¿Será que queremos tener nuestra iglesia llena? ¿Y qué es lo que nos motiva a tenerla llena? ¿Será que realmente amamos las almas? Porque todo eso hay que preguntárselo para ver cómo está nuestro corazón. Mire, cuando estemos delante de Dios no vamos a tener excusas, ni yo como pastor, y ni usted como oveja, o usted como consiervo pastor. Creo que todos vamos a entregar cuentas delante de Dios. Y si hubo ambición en nuestra vida, si mirábamos a las ovejitas solo porque tenían un signo de dólar, tengamos cuidado. Yo creo que estamos a tiempo de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Yo creo que los ministros de este último tiempo tenemos que arrepentirnos, llorar, gemir por el pueblo, bendecirlo y cubrirlo en intercesión. ¿Sabe? Que no te preocupen si los templos son cerrados y no los puedes seguir pagando, porque al final la iglesia somos nosotros. La iglesia, las ovejitas que son tuyas no te van a dejar, ahí van a estar.
Y no importa si regresamos a los tiempos del principio que por 200 años no tuvieron templo donde congregarse. Así que las paredes, hermanos amados, o los lugares es bonito porque uno se reúne con los hermanos, está la presencia de Dios y yo no quisiera que ninguna iglesia se cerrara, pero si así le placiera al Padre. ¿Qué vamos a hacer? Solo Él conoce nuestros corazones. Realmente, si hay ambición en nuestras vidas, si está aquello aquí que ha estado contaminando nuestras vestiduras. ¿Sabe que meditando un poco en los evangelios, cuando el Señor les da el poder, los bendice y los envía y les dice, en mi nombre echarán fuera demonios, Mateo 10, sanarán enfermos, sanarán leprosos y resucitarán muertos. Les dice, den de mi gracia, den por gracia de lo que por gracia han recibido. El Señor no los mandó a que fueran a cobrar, sino que fueran a dar de lo que ellos tenían. Y óigame esto, y dice la Biblia que cuando ellos venían gozosos, quiero saltarme un poco al final porque después los vuelve a enviar, pero ya los manda de diferente manera. Cuando ellos venían gozosos, venían y les dijeron, Señor, fíjate que en tu nombre se sujetaban los demonios, en tu nombre sanaban los enfermos, en tu nombre, y en tu nombre, en tu nombre. Y entonces el Señor les dijo, miren, háganme un favor. No se alegren por eso, eso solo son domas, son es mi poder manifestado en ustedes, pero que eso no les alegre. Mejor alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Imagínense que qué mensaje más tremendo eso. Entonces quiere decir que nosotros podemos fluir como hijos de Dios. Tal vez se nos dio un sacerdocio, tal vez se nos dio una autoridad para que ministremos al pueblo de Él, las ovejas de Él, no las ovejas mías. Sí, las ovejas son de Él, porque ningún pastor y ningún apóstol, ningún profeta, ningún evangelista y ningún maestro murió por ti. Si con el perdón tuyo, pues voy a decir algo y que Dios me perdone también, pero dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo no entiendo por qué muchos pastores exponen a sus ovejitas que lleguen al templo, a que vayan a hacer un templo y que corran el riesgo de contaminarse con el coronavirus. ¿Será que me pueden decir, no, pastor, es que la superfe, gloria a Dios, tendrá su rema? Pero ¿sabe qué le puedo decir yo en esta noche? Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para hacer su obra en estos últimos tiempos. Los tiempos que ahora nos tocó vivir es que nos pongamos en la brecha, que seamos hombres de oración y que seamos hombres, mujeres, esposas de pastores o pastoras, todos los ministerios que están fluyendo la mano de Dios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, tenemos una gran responsabilidad y muy grande, porque aquí en estos tiempos se va a probar realmente qué es lo que estamos haciendo con las ovejitas, qué cuentas le vamos a dar al dueño de la viña. Así que, mis amados hermanos, ¿cómo tenemos nuestras vestiduras? Tal vez me desvío un poco del tema, ¿verdad? Pero sentía decir esto y quiero que me entiendas y que me escuches con oídos circuncidados, porque los tiempos son malos. Ahora tenemos una comezón de oír también que te puedes contaminar. Mira, hermano, realmente hoy cuando uno abre las redes sociales, predica uno por aquí, predica otro por allá. Hasta hay un montón de gente que empieza porque no tienen la misma doctrina, empiezan a chocar con ideas y con un montón de cosas. Digo yo, este tiempo es donde deberíamos nosotros estar en silicio como lo hizo David. Es tiempo de estar velando y estarle pidiendo al Señor realmente qué está pasando en nuestras vidas. ¿Cómo están nuestras vestiduras? Pregúntate tú. ¿Será que las has contaminado con algún tipo de idolatría? ¿Será que las contaminaste? Todavía hay rencor, hay envidia, hay lepra. Porque todas esas cosas, hermano, viene el Señor por su iglesia y perdóname, pero tú y yo no nos vamos si las tenemos contaminadas. Entonces tú y yo nos tenemos que preparar para cuando venga el rey. Hay una figura muy, muy linda
que es la de Mefiboset, que está en segunda de Samuel 19:24, que dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió hasta a recibir al rey. Está hablando cuando el rey David, su hijo le había causado prácticamente una división y David se fue para no pelear con su hijo, pero cuando él regresa, porque su hijo ya estaba muerto, Mefiboset sale al encuentro, sale a su encuentro y dice que también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, no había lavado sus vestiduras, dice. Mire, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Mefiboset no había lavado sus vestiduras para reencontrarse con el rey. Y aquí hay una enseñanza muy, muy hermosa, porque cuando el rey David le dice, Mefiboset, pero ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él le dijo, es que mi siervo me engañó, le dijo. Entonces así hay mucha gente que está engañada por sus siervos, no les enseñan a que se limpien, no les enseñan a que disciernan qué es pecado, no les enseñan a tener temor de Dios. Y tú y yo, o la iglesia que estamos pastoreando, la iglesia que estoy ministrando, hermanos, tenemos que ser temerosos de Dios. Llegar a la iglesia, cualquiera llega, pero tener un pacto, hijos de pacto con Dios, es algo diferente. Tenemos que aprender a santificarnos, tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a soportarnos, tenemos que aprender a reconciliarnos, tenemos que hacer muchas cosas de las cuales hemos dejado de hacer como iglesia. La iglesia al principio tenía muchas cosas en común. Entonces tú y yo tenemos que ver realmente, ir a los principios y cuáles son las cosas que hay que cambiar en nuestra vida. A Mefiboset lo engañaron y así tienen engañada a mucha gente, convirtiendo las iglesias en discotecas, manchando, contaminando sus vestiduras. Yo creo que es un tiempo para reflexionar. Y te voy a decir algo, yo no sé, pero si tú estás en una iglesia donde parece más un club social o es liberal, sal de ahí, busca a Dios, donde se te predique la verdad, donde te enseñen a consagrarte a Dios. Mire, la iglesia no es para ir a tocar música del mundo. Los altares los han convertido en plataformas para que los artistas canten. El altar es un lugar sagrado y tenemos que ir con vestiduras, hermano. Y si usted escucha a gente que, que tiene esas prácticas, tiene una elocuencia para sacar los versículos y dejar, hermano, a las personas pensando muchas cosas. Pero hay otra cosa muy importante que la iglesia debe entender y debe saber. El Señor también le dijo a sus discípulos. Y yo me gustaría que usted leyera en esta cuarentena los evangelios y que le ponga mucha atención a las palabras que dijo Jesucristo. Les dijo, a ustedes no los van a conocer por lo que ustedes hacen, por los dones que tienen. A ustedes saben por qué los van a conocer, por sus frutos. O sea, y les puso el ejemplo, el árbol se conoce por sus frutos. Entonces usted y yo vamos a ser conocidos por nuestros frutos. Definitivamente, no porque yo predique bonito, no porque seamos una iglesia grande o pequeña, no porque hagamos milagros y prodigios, no porque, bueno, en primer lugar no los hacemos nosotros, los hace Dios. Nosotros oramos y el Señor es el que opera, pero realmente a nosotros no nos van a conocer por eso. A nosotros al final nos van a conocer por nuestros frutos. Y los frutos valen más que cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Entonces usted, como hijo de Dios, no ponga su mirada. Ay, fíjese, pastor, que aquella hermana baila en tubo y echa fuera demonios. Tenga cuidado. Mírele sus frutos. Pastor, fíjese que aquel pastor, mire, con qué unción habla, sí, pero convierte la iglesia en una discoteca, profana el altar de Dios. Ay, pastor, fíjese que allá sí celebramos tal fiesta, sí, pero identifique si son paganas, si le agrada a Dios.
¿Qué le quiero decir, mis amados hermanos? Estamos a punto de que el Señor aparezca. Estamos a punto de que el Señor venga por su iglesia y usted y yo, ¿qué estamos haciendo al respecto? Mire, sabe, si usted me está viendo, ¿sabe qué le recomiendo? Si usted toca un instrumento, toca guitarra, está en un apartamento, está fuera de su casa, salga fuera de su casa a cantar himnos de alabanzas al Señor para que sus vecinos escuchen. Hay muchas maneras de que la iglesia empiece a brillar en estos tiempos. Hay muchas cosas que podemos hacer saliendo de la cuarentena. Si no nos podemos reunir, tal vez hacemos algo especial. Tal vez quiero ver si compramos una frecuencia para un frecuenciador. Para poner una estación de radio y nos reunimos en un parqueo grande y hacemos un culto a Dios ahí y que todos no se bajen de su carro, sino que ahí en sintonía de esa radio. Eso estaba meditando hoy, pidiéndole a Dios las estrategias para que podamos hacer algo, para que como iglesia brillemos y que demos una palabra de bendición a todos aquellos que están necesitados en este último tiempo. Eh, Ayer por la mañana puse, si alguien tiene miedo, escríbame. Hermano, me asombré. Mucha gente tiene miedo, muchas ovejitas tienen miedo. Yo sé que la gente tiene palabra, pero también necesitamos ponernos en la brecha para ser intercesores y orar por cada uno de ellos, para que entonces nuestras vestiduras se mantengan limpias. Ahorita ya no es tiempo de que pienses, perdón, pues si te voy a ofender con esto, pero ya no es para que pienses en acumular riquezas. Te van a decir, como le dijeron a aquel necio, si esta noche vienen por tu alma. La necedad puede contaminar nuestras vestiduras. Quiero terminar con esto. Cuando Josué, el que lideraba a Israel allá en Zacarías 3 del 3 al 4 dice, y Josué estaba vestido pero con ropas sucias, en pie delante del ángel. El verso 4, y le habló y le dijo, los que están delante de él, quítale las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Aquí Josué había manchado sus vestiduras de sacerdocio y encontré algo ahí que me llamó la atención porque cuando uno mira los comentarios dice que las ropas de Josué estaban cubiertas de excremento humano, dice, está en las notas bíblicas de la Biblia de las Américas, Estudio 2000, para los que quieren este, seguir estudiando esto. Pero cuando uno mira que Josué estaba cubierto con excremento humano, el excremento es la ministración. Y esto me lleva a pensar otro desorden que muchas veces existe en la iglesia y que muchas veces nos contamina, las ministraciones de otro. Cuando el Señor puso sus leyes, les dijo, agarren una estaca y váyanse fuera del campamento y ahí hagan sus necesidades, abran un hoyo con la estaca, hagan sus necesidades y después tapan lo que hicieron. Pero esto es figura de las administraciones y hay mucha gente que está sangrando por la herida y que a veces se empieza a ministrar todo su dolor o todas las cosas que trae y se empieza a ministrar con otras personas y esas personas no están preparadas porque no son las indicadas para escuchar los problemas de las personas y se terminan contaminando. Imagínate, te voy a poner un ejemplo este, una hermana que tal vez tiene problemas eh, y que de repente tuvo un su amorío por ahí, eso no lo va a poder guardar en su vida, lo tiene que sacar. Mire, el ser humano no puede guardar las cosas y por eso es que para eso está diseñada la administración, pero hay que saber también con quién nos vamos a administrar. ¿Dónde? Porque ahí se abre el alma. Ahí es donde nosotros nos abrimos las vestiduras y abrimos el alma y sacamos aquellas cosas que nos están estorbando. Entonces imagínate, te estoy poniendo un panorama solo para que lo analices. Entonces vino aquella hermana, tuvo una su aventura, pero no se lo puede decir al esposo.
y lo guarda en su corazón. ¿Y qué hace? Se lo cuenta a otra hermana. Y entonces dice, hermana, mire, no hay qué hacer. Y se empieza a abrir y le empieza a contar. ¿Sabe qué hizo? Contaminó a la otra. Eh, eh, Ensució las vestiduras de la otra. Entonces, pero hay gente que le gusta andar escuchando los problemas de otro. Hay gente que es buena para andar sacando información de la gente. ¿Qué le importa? Le digo yo a algunos hermanos, o sea, preocupémonos por nuestra vida, pero si somos buenos para poder, el hermano está pasando tal cosa, el hermano está pasando tal otra. Realmente nosotros nos deberíamos de preocupar por nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo están nuestras vestiduras? Entonces, aquí Josué, este, había manchado sus vestiduras de sacerdocio. Hay cosas que posiblemente han llegado a tu vida administraciones que ensuciaron tus vestiduras. Y así he visto algunas cosas, por ejemplo, de personas que lamentablemente han caído porque hay ministraciones que han llegado a los sacerdotes y los han ensuciado. Imagínate, por eso es bueno que como recomendación, si una hermana tiene un problema, es bueno que busque a la esposa del pastor. Si un hombre tiene un problema, es bueno que busque al pastor. Hombres con los hombres y mujeres con mujeres. Y que seamos los encargados de guardarnos. Porque muchas veces la administración es lo que hace que en vez de que alguien salga bendecido, lo que sale es contaminado. Entonces, quisiera profundizar un poco más de esto de la administración, tal vez en otro tema, pero aquí es como muchas veces nos contaminamos y como muchas veces eh, terminamos con nuestras vestiduras contaminadas. Y ya con una vestidura contaminada, no vengas a querer levantar altar a Dios porque realmente no vas a poder. Mire, cuando uno mira y estudia acerca de las oraciones que no son escuchadas, dice uno, wow, sinceramente hay muchas maneras de las cuales nosotros podemos orar y Dios no escucha nuestras oraciones. Pero una de las características por las cuales no las escucha es por todo esto que hemos estado viendo. Entonces yo quisiera que reflexionáramos cómo están nuestras vestiduras. ¿Cómo está? Si el rey viniera hoy, ¿cómo estás? ¿Será que estás igual que Mefiboset? Que no dice, cuando leímos acerca de Mefiboset, vamos a ponerlo, dice que no se había lavado sus pies, figura de la administración, no se había ministrado, no había cambiado su caminar. En primer lugar, él no podía caminar, pero dice que no había lavado sus pies, ni había cortado su barba. La barba lo que significa es madurez. Y aquí hay otra figura grande, importante, porque las barbas significan madurez. Y hay gente que cree que ya todo lo sabe. Hermano, es que yo ya no danzo porque soy un hombre maduro. No, déjese de cuentos, hermano. A veces creemos que sabemos muchas cosas y no sabemos nada y eso hace que nos contaminemos. Ay, pastor, mire, yo no alabo, yo no hago tal cosa porque soy un hombre maduro. Tus barbas, sí, pero esas barbas te están contaminando. Ni tampoco había lavado sus vestidos. Entonces, hay una iglesia, fíjese hermano, que dice que va a lavar sus vestiduras, pero ya demasiado tarde y eso es en la gran tribulación. Algunos fueron decapitados, según lo que dice Apocalipsis, con muerte, cuando surgió un orden mundial, el falso profeta le dio el poder al anticristo, y el anticristo está la bestia también, que dice que sale del mar, y pues eh, tres, ¿verdad? Y se le da poder al anticristo para que haga muchas cosas, pero me llama la atención algo, que Cuando cuando viene ese tiempo de la gran tribulación, va a haber una persecución para los cristianos terrible. Sí, mire, sin tanto cuento nos hicieron que cerráramos las iglesias con un ensayo que están haciendo ahora, imagínense, para esos tiempos de la gran tribulación. Ahorita estamos en dolores de parto y muchos cristianos van a morir.
Algunos van a entregar su vida porque no se van a querer dejar marcar. Otros eh, van a ser decapitados según la Biblia. Pero tú y yo tenemos esperanza hoy para limpiar nuestras vestiduras. Así que yo quiero orar, quiero bendecirte, quiero animarte, quiero decirte que realmente estamos viviendo en los tiempos gloriosos. Yo anhelo ver al Señor resucitado. Créeme lo que lo estoy anhelando con todo mi corazón. Sé que nos vamos a volver a reunir muy pronto, pero va a ser un periodo muy poco donde vamos a ver un gran avivamiento, pero va a ser muy rápido. Y ese tiempo tenemos que aprovecharlo para limpiar nuestras vestiduras y cambiar nuestra actitud. Volver a nuestro primer amor, agarrar nuestra Biblia, ir a la iglesia, que nuestros hijos, nuestra descendencia se enamore del Señor, que clamemos por nuestra familia y que los bendigamos y que seamos una generación, esta última generación, que ama, que amó su venida. Así que quiero orar y quiero bendecirte en esta madrugada de 24 de marzo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este pueblo tan lindo que se ha tomado la humildad de poderme escuchar. Te pido que los bendigas, que juntos limpiemos nuestras vestiduras y que podamos, em, que esa fe no falte para soportar este momento de prueba, este momento donde la pandemia está afectando en nuestra comarca. Te pido por nuestros gobernantes, te pido por nuestra familia, por aquellos que no te conocen y por esta iglesia, Señor, para que tú la bendigas, la guardes, la metas en el hueco de tu mano y que los que se congregan en mi iglesia, Señor, sean inmunes a toda enfermedad, aquellos que están enfermos puedan ser sanos por sus llagas y que cada uno de nosotros nos podamos santificar para tu venida, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Ánimo, esto ya va a pasar y viene un periodo muy hermoso, pero es de aprovecharlo. Y después, esto ya no va a ser igual, pero vamos a ver cosas gloriosas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos compartiendo. Bendiciones.